entonces les informo que ya estoy grabando la clase. Estamos empezando con el módulo de la comunicación organizacional. ¿Qué van a abarcar en este módulo primero? Que es lo que vamos a trabajar el día de hoy, diferentes miradas a las acciones de comunicación, diferentes modelos desde donde se podría analizar. En particular, ustedes van a pasar por una serie de modelos, modelos de cómo está construido el mensaje, que son, por ejemplo, el modelo de acción, el modelo de participación, etcétera. Modelos que explican cómo se atribuye el significado, modelos como el modelo sistémico de todos los axiomas que están presentes en un intercambio comunicativo y luego ven un modelo relacionado con los procesos de abstracción, es decir, las palabras, cómo las palabras importan y cómo uno construye a través de significados. Después ustedes van a entrar ya a mirar lo que es la comunicación organizacional, van a ver qué es la comunicación interna, qué objetivos persigue la comunicación externa y en particular nos vamos a centrar en comunicación interna, que es como el eje que va a llevar esta materia, ¿sí? Ahí en particular se va a concentrar en comunicación formal, comunicación informal y les va a hablar de los niveles de la comunicación, van a hablar de los tipos de canales y los tipos de mensajes, que es con lo que vamos a cerrar, ¿sí? Entonces, la siguiente clase vamos a hacer ejercicios para que ustedes puedan identificar tipos de mensajes que hay en las organizaciones, qué objetivos persiguen los mensajes, tipos de canales también, y vamos a hacer un ejercicio para poder escoger óptimamente canales, ¿sí? Entonces, el día de hoy, el ejercicio que vamos a hacer, vamos a irnos a salas grupales, ¿sí? Y vamos a trabajar el siguiente ejercicio para que nos quede claro, para que entendamos ya cómo funcionan estos modelos que ahorita todavía están un poco, digamos, abstractos en la lectura, ¿no? Entonces, les voy a mostrar y de ahí ya les comparto a cada uno de ustedes el enlace para ir a trabajando en los grupos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en cada uno de los grupos? Vamos a tomarnos más o menos hasta las 6:35 para trabajar esto y después volvemos a sala para que los grupos expongan lo que han ido trabajando, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo los modelos de la comunicación. El primer modelo que vamos a trabajar son estos modelos de representación de la comunicación, en particular dos, el de acción versus el modelo de interacción. Entonces, lo que yo les pido aquí es que brevemente me describan una acción de comunicación según el modelo de acción precisamente y otro según el modelo de interacción. Ejemplo, una acción de comunicación según el primer modelo es un afiche, ¿no? En el que hay un receptor pasivo, incluso un receptor invisible, no puede haber una retroalimentación si el afiche no tiene información suficiente. El receptor, ¿a quién se queja? A la pared. Entonces no hay esta retroalimentación. Ahí es por ejemplo, este es un modelo, el afiche es así, ¿no? Es unidireccional. En un modelo de interacción, el diálogo sería el más común, ¿no? Entonces ustedes piensen otros ejemplos que entrarían en este tipología, ¿sí? Y conversen. Siguiente, vamos al interaccionismo simbólico, ¿sí? Aquí, el primer paso, quiero que en el grupo escojan un objeto cualquiera, ¿sí? Cualquier objeto. Puede ser un esfero, puede ser una taza, puede ser la computadora, cualquier objeto. El grupo decide el objeto, ¿sí? Y quiero que acuerden un significado diferente al socialmente acordado. Entonces, socialmente nosotros hemos acordado que este objeto sirve para escribir, ¿correcto? Yo creo que le asignen, que ustedes lleguen a un acuerdo de asignación de un significado diferente. Entonces, espero ya no sirve para escribir. Lo que ustedes hayan acordado en su interacción, ¿sí? Segundo, ¿cómo actuarían si alguien intencionalmente destruye ese objeto? Este objeto que ustedes le han atribuido un significado cualquiera. Luego conversaremos de esto, ¿sí? Esto en el caso del interaccionismo simbólico. En los axiomas de la comunicación vamos a trabajar en concreto dos que son además los que luego los vamos a retomar en otros módulos. El primero que habla claramente de que no existe la no comunicación, es imposible no comunicar, ¿sí? Todo está comunicando. Comunica los gestos, comunican el espacio, comunica la ropa, en las organizaciones comunican, por ejemplo, las oficinas, comunica el color, comunica, no es lo mismo tener paredes transparentes que tener paredes o puertas transparentes que puertas, por ejemplo, cerradas o abiertas, cosas así, ¿no? Entonces, entender que todo comunica. Entonces, lo que tienen que hacer aquí, la pregunta es, en la interacción grupal, en ese preciso momento en el que ustedes están interactuando, ¿sí? En que van a estar en las salas de grupo, ¿qué otras formas de comportamiento o elementos de cada uno de los participantes
puede ser considerado un mensaje que no sea lo verbal. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué podría yo estar transmitiendo a más de, entonces, con mi ropa que puedo estar transmitiendo, con el espacio? Entonces, miren ustedes qué objeto y cuáles son estos mensajes. ¿Qué les dice a ustedes tal cosa? ¿Sí? ¿Qué han identificado con mensajes? ¿Qué les está diciendo? El segundo caso, en toda interacción comunicativa hay dos aspectos, siempre, en toda interacción, ¿sí? Por eso son denominados axiomas. Una relación de contenido, un aspecto de contenido, perdón, y un aspecto de relación, de tal manera que el segundo condiciona el primero. Entonces, la relación condiciona el contenido. El contenido se refiere específicamente a la información, a los datos que estoy transmitiendo en el acto comunicativo, ¿sí? Y la relación refiere precisamente a la información sobre la relación de los miembros o los actores de este acto comunicativo. Esta relación influye precisamente en cómo yo voy a comprender este mensaje. Entonces yo aquí les pongo la siguiente situación y les digo, simulen esta interacción, ¿sí? Una amiga a otra amiga o un amigo a otro amigo le dice, te voy a matar, ¿ok? Un desconocido a una persona se encuentra en la calle y le dice, te voy a matar. Mismo contenido. Yo les pregunto a ustedes, reflexionen, si la respuesta de los receptores sería la misma. Sí, no, ¿por qué? Precisamente, ¿sí? Entonces, ahí entendemos cómo funciona aspecto de relación y contenido. Y finalmente, el último modelo que ustedes ven es el modelo que implica esto de la abstracción. Toda palabra que precisamente son acuerdos simbólicos, tiene detrás procesos de abstracción y de significados asociados a las palabras, ¿no? Entonces, en el texto les ponía la palabra madre, por ejemplo, tiene muchos significados asociados más allá de mujer que ha concebido, por ejemplo, un hijo o que ejerce una función de maternaje. Está asociado también a calidez, está asociado a amor, está asociado a abnegación y todas las asociaciones de la palabra madre, ¿sí? Que además son culturales también, van a ir cambiando. Entonces aquí lo que yo les pido es que expongan una situación, es decir, conversen entre ustedes y expongan una situación, un problema de un malentendido o de una discusión o de un problema de comunicación que se haya dado debido a un proceso de abstracción que puede ser, ustedes escogen una generalización, una eliminación o una distorsión, ¿sí? Entonces ustedes ahí escogen cuál de estas sería, explican, en este caso la situación fue así, entonces el enunciado era así, todo el tiempo yo me refería así y esto causó un malentendido. O mi jefa, mi jefe o mi paciente o y puede ser yo también, etcétera, ponen ahí el ejemplo, ¿sí? Y por qué precisamente se generó este inconveniente, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Recuerden que ustedes siempre me pueden llamar yo voy a ir entrando igual, pero me pueden llamar si necesitan una asistencia a su sala, ¿sí? Ahorita les comparto por el chat a todos, tienen la presentación guía, ¿sí? Entonces tienen todos en el chat. Y voy a crear en este momento los grupos. Antes de crear los grupos, alguien que tiene alguna pregunta, algo que quiera que especifique, que explique de manera más clara tal vez, o em, está, está claro el ejercicio. Viviana. Disculpe, profe, ¿esto va a ser de manera oral o le tenemos que hacer de manera escrita No, en no, el Zoom? de manera oral, de manera oral. Volvemos a sala y entonces yo, por ejemplo, digo, grupo de Viviana, ¿cuál fue el objeto que ustedes escogieron? Y entonces conversamos, a ustedes les tocó, por ejemplo, eso, ¿no? No alcanzaremos, lógicamente, todos a exponer todo, pero cada uno de los grupos expondrá uno de los elementos, ¿sí? Lo importante es que entre todos conversen, ¿ok? Ok. Entonces, ¿alguien más? No sé si tiene alguna otra pregunta. Ramiro, le escucho. Sí, buenas noches. Mi inquietud surge si tal vez ya cuando estemos trabajando en grupo escoge un elemento específico o tenemos que elaborar todos los elementos y usted nos dice, no, al azar, el que nos toque en ese momento. Así es, así es. Trabajan los cuatro elementos porque son discusiones sencillas sobre el texto, ¿no? Y yo al azar, cuando regresen, precisamente le digo, grupo de Ramiro, conversemos. A ver, en el caso del aspecto de la relación y el contenido, ¿por qué? Y les pregunto, ¿no? Cuéntenme Ok, ustedes.
Claro. Los ejemplos que nosotros utilicemos tienen que ser enfocados tal vez a la vida hospitalaria o vinculada a salud, o pueden ser de la vida diaria. Pueden ser de la vida diaria porque ahorita estamos aprendiendo justamente a aplicar este modelo y entender el modelo. Puede ser de la vida diaria. El grupo decide, ¿no? Lo que sea cómodo para entender a ustedes ahí el ejemplo, que es en la última en la que se pide ejemplos en realidad, ¿no? Pueden ser del trabajo, puede ser de la casa, puede ser de las relaciones de amigos, etcétera, ¿sí? Ok, dicho eso, entonces volveríamos a sala, más o menos, sí. Yo les aviso 3 minutos antes de que sean la 20 para las 7, ¿sí? 3 minutos antes para que puedan ir concluyendo, yo les aviso que vamos a volver a sala, ¿listo? Entonces, en este momento voy a crear los grupos. Denme un segundito. Perfecto. Ahorita ya pueden empezar a ingresar a las sesiones de grupo. Recuerden que si necesitan asistencia, solamente me llaman y yo voy al grupo, ¿sí? Rommel, ¿me escucha? Este momento, ¿sí? Ok, entonces vamos a empezar con el grupo número 1, ¿sí? Grupo número 1 que estaba en la sala 1. Vamos a tratar el primer caso, el ejemplo de una situación de comunicación que se puede entender dentro de un modelo de acción y un ejemplo de una situación de comunicación que se puede entender dentro de un modelo de participación. ¿Quién es el grupo 1? José. Yo era el 5. Hola. En nuestro grupo conversamos en lo que era el modelo de acción. Pusimos dos ejemplos. Un ejemplo que se puso al inicio fueron los afiches que se ponen en las paredes de los hospitales. Como tomamos ejemplo el de higiene de manos, que comunica cómo debe lavarse las manos, más solamente el usuario externo lo que hace es leerlo, interpretarlo para él mismo, para él solo. ¿Ya? Y si es que llega a interpretarlo también. ¿Ya? Exactamente. Y No, el otro ejemplo que también usamos en acción fue cuando las compañeras TAP salen a la comunidad a dar una charla, solamente ellas son receptoras y el personal que está afuera, el usuario externo, tiende nomás a escuchar pero no interactúa. ya. En el segundo caso, en el de las charlas, ¿alguien tiene algún comentario al respecto o considera que este es un modelo de acción o es un modelo de participación? No, En este, es que yo di ese ejemplo. Lo que ya. pasa es que me he dado cuenta, en mi caso, en el centro de salud de trabajo, ellas, las TAP, son las promotoras que paran al frente del paciente a hablar, a decir la charla, y se acabó. No interactúan con ellos. Es lo que yo me he dado cuenta que hace. Y eso aburre. Al principio la persona nomás está ahí, nomás ve la foto y se acabó. La firma y nada más. Sería muy diferente a que al momento de estar dando las charlas nosotros preguntemos, señora, ¿usted qué piensa acerca de eso? Antes de comenzar a dar algo. En cambio, ellos ya como que ya están trabajando y le están poniendo atención a lo que vamos a hablar y a comunicar en ese rato.
Ya, gracias. Pero entonces ahí tenemos justamente un ejemplo, ¿no? Algo que podría ser considerado un modelo de participación como una charla o incluso una clase, no necesariamente es un modelo de participación, si es que no hay la retroalimentación. Si yo solamente les paso las diapositivas y les leo y les leo y les leo, es un modelo de acción. Sí, Ujú. no tengo retroalimentación, no sé si ustedes están entendiendo, no les pregunto tampoco, entonces ahí sería acción. Entonces ahí tenemos justamente dos ejemplos, un afiche y miren, una charla podría ser un modelo de acción también, ¿no? Entonces mucho ojo cuando seleccionen modelos, también miren, en el uno hay concepción de receptores pasivos, como es el afiche, pero en el otro, aunque están presentes, están en el mismo lugar, también hay una consideración de que son pasivos, es decir, ni siquiera les doy este espacio, ¿no? Entonces ahí podemos ver claramente y ahí se entienden estos dos modelos. ¿Vieron el otro modelo que era el transaccional? Yo no les pregunté en el ejercicio particularmente. ¿Alguien tiene un ejemplo o quisiera proponer le quedó claro cuál es el modelo transaccional que considera en la comunicación? Porque aquí tenemos claro, ¿no? En el uno no hay una retroalimentación, se considera receptor pasivo, ¿sí? En el otro hay una retroalimentación, es decir, se considera que la información de retorno para mí es de utilidad en mi mensaje. Entonces yo puedo transformar mi mensaje. Si yo veo que se están aburriendo en clase, entonces pensamos otra dinámica. Eso es una retroalimentación. En el modelo transaccional, que implicaba mirar más allá y que consideraba que ambos están influyendo mutuamente y que el acto comunicativo no se limita a ese momento. ¿Alguien tal vez tiene una idea, lo pensó o quiere comentar algo sobre el transaccional? César. Sí, y yo pensaría que este modelo transaccional sería entre pares, ¿no? Por ejemplo, lo que acabamos de hacer ahorita es esta actividad. Suponemos que estamos al mismo nivel de conocimientos y podemos discutir una cosa y otra y retroalimentarnos de ambos lados. Entonces se convertiría en un modelo transaccional. Ya, Wilson y después Daniel. Sí, bueno, el transaccional también podría ser lo que hemos visto últimamente, ¿no? Los debates presidenciales es, por supuesto, una comunicación que interactúan, pero también influyen en las decisiones o en las formas de pensar donde están participando los diferentes actores. Ya. Daniel, Jonathan, y de ahí ya continuamos con el siguiente para justamente aprovechar el tiempo y de ahí comentamos brevemente esto que han dicho sus compañeros. Daniel. Ok, gracias. Para mí transaccional sería como una conversación, ¿no? Como hablar, nada más, o eso involucra algo más complejo. Implica algo más complejo porque ahí es el modelo de interacción es una conversación, precisamente, ahí hay una interacción, ¿no? Jonathan, algo más y de ahí yo ya les digo qué importa esta transacción. No sé, a lo mejor así lo veo, ¿no? Yo creería lo que estamos haciendo ahorita es algo transaccional, ¿no? Porque estamos hablando de un tema, todos emitimos mensajes y están relacionados a algo que justamente estamos debatiendo. Ya, estos comentarios que nos hicieron Jonathan, César, Daniel y Wilson, precisamente que dice, hay una influencia, una retroalimentación que influye en el comportamiento del otro. Daniel dice, por ejemplo, los debates presidenciales influyen en el otro. En la conversación estoy influyendo en este momento. Son en realidad modelos interaccionales, es decir, la retroalimentación del otro justamente influye, ¿no? Como una conversación. El modelo de conversación es la pelotita, ¿no? Yo lanzo, regreso y voy así. El modelo transaccional implica que el acto de comunicación no se limita únicamente a este momento o a este encuentro de comunicación, sino que todo acto de comunicación está sujeto a interacciones anteriores y que a su vez estas interacciones van a definir interacciones posteriores. Ejemplo, si yo voy al hospital, por ejemplo, y tengo una mala experiencia, ¿sí? Me trataron mal en información, no me dieron, yo tuve una mala experiencia. La siguiente vez que yo voy, ya tengo ahí ya información para completar. O sea, si yo me encuentro con la misma persona, ¿sí? Yo ya no voy a actuar de la misma forma, por ejemplo, ¿sí? O voy a ir más reservada o voy a esperar que me toque otra persona o de plano voy a ir tal vez en un tono agresivo a preguntar la información. Entonces implica que hay como una cadena en la comunicación. Mira como una especie de sistema más amplio, el transaccional, ¿sí? El siguiente grupo, el grupo 2, le poníamos para hablar de los axiomas del interaccionismo simbólico, ¿no es cierto? El interaccionismo simbólico, y ahí pedíamos específicamente que escojan un objeto, nos comente qué
significado o significados atribuyeron a este objeto y qué pasaría si es que alguien intencionalmente destruye este objeto. Viviana. Bueno, de nuestro grupo, nosotros escogimos la credencial institucional y la adjudicamos a que la credencial era una planta, que nosotros todos los días poníamos agua y lo cuidábamos. Y si es que alguien la dañaba intencionalmente, nuestra reacción sería el enojo, la ira y de que esa persona haya hecho eso. Y sobre todo la tristeza de uno porque era una plantita que uno le estaba cuidando y que la destruyeron. Entonces, en ese consenso quedamos con los compañeros en el grupo 2. Okay. ¿Qué reflexión les dio este ejercicio de los objetos? Porque ¿cuáles son los postulados del interaccionismo simbólico? ¿No? El primer postulado y el que guía la teoría es que nosotros reaccionamos o que nuestro comportamiento en función de los objetos es en función del significado que le damos. Nuestra relación con los objetos, con las situaciones, con los sujetos, depende del significado que les hayamos atribuido a estos objetos, ¿sí? Entonces, sí, el carnet para mí es un ser vivo, que es lo que le han atribuido, así como hemos llegado a los acuerdos de que como dice, el esfero es para escribir, yo voy a cuidar el ser vivo, ¿no? Entonces al carnet le pondré todos los días agua, al carnet le tendré y le daré afecto, y si alguien destruye mi carnet, incluso podría estar penado legalmente porque cometió un crimen en contra del carnet. Y así hemos atribuido un significado, ¿sí? La otra parte importante de la noción del interaccionismo simbólico es que estos significados, ¿sí?, son atribuidos en función de las interacciones sociales. Me imagino que no fue lo primero que se les ocurrió, pensemos que es una planta, ¿no? Sino que alguien por ahí dijo, podría ser esto. ¿Qué tal? Por ahí hablaban en otro grupo que comentaron, decían, nosotros pensamos que el reloj sirve para movilizarse como un vehículo, ¿ya? Entonces llegaron como a determinados acuerdos, ¿no? Precisamente eso es la otra cosa que llegamos. El significado asociado a estos objetos, a estos sujetos y a estos eventos es el resultado de interacciones y de contextos en los que nosotros estamos, ¿sí? Entonces ahí, miren, para alguien el carnet puede ser muy importante. Yo les decía el ejemplo del reloj. Si el reloj solo le doy el significado de uso, si alguien lo destruye, tal vez, al menos que, bueno, sea muy valioso en términos económicos, me molestaría. Pero si solamente lo destruyó así y era un reloj, digamos, que solo me servía para ver la hora, tal vez no me molesto tanto. Pero si este reloj me dio mi abuelita, que ya no está conmigo y que es lo último que yo tengo de mi abuelita, el significado ya no es de uso, el significado es emocional y así. Entonces vamos entendiendo cuando construyamos mensajes y cuando entendamos comportamientos de personas, ¿por qué no? Y finalmente, la última del interaccionismo, que uno reacciona justo en función de la interpretación que ha hecho de ese objeto y de ese significado. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo si es un ser vivo que si yo lo considero que es afectivo para mí, ¿ok? ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera comentar algo sobre esta noción, sobre lo del modelo del interaccionismo simbólico, para entender cómo vamos construyendo precisamente sentidos a los objetos, a las situaciones, a los sujetos, a los eventos que nos están pasando? Por ejemplo, podemos ver cómo la muerte es toda una construcción, que ustedes pueden ver cómo se le ha atribuido determinados significados, al error también, y así, ¿no? La seguridad, etcétera. Teníamos el tercer caso, vamos a ver con el tercer grupo, que era los axiomas de la comunicación. Entonces, el primer caso les decía, cuéntenme en su interacción. Tania. Sí, buenas noches. Listo. Bueno, en el primer axioma de comunicación, que es no existe la no comunicación, sino que pues todo comportamiento transmite un mensaje. Dentro de las 6 personas que estábamos conectadas, pues la comunicación es que, por ejemplo, estaba César, que nosotros mirábamos sin necesidad que nos diga, estaba su casa ordenada, nos transmitía esa información. En cambio, Verónica, ella nos transmitía que no estaba fuera de su casa, que estaba en el trabajo. Entonces, de alguna otra manera, el solamente ver a esa persona, sea con su ropa, en el sitio donde se encuentra, nos transmitió este tipo de información.
En el segundo axioma, que es todo acto de comunicación, implica dos aspectos. Ahí nos daba el ejemplo usted, y pues nosotros también pusimos un similar, ¿no? En donde, pues, claro, decían que mi mamá, mi prima me dice, no, mañana voy a ir a tu casa. Pero en cambio una enemiga que yo nunca había visto, pero del colegio, que siempre me caía mal, me dice, mañana voy a ir a tu casa. Entonces, claro, la primera reacción que yo tenía, pues mi prima, sí, claro, con todo gusto, yo feliz porque va a venir a visitarme. Pero en cambio una enemiga que yo tuve hace algún tiempo que me venga a decir que mañana voy a tu casa, pues me da miedo, voy a reaccionar, a poner seguro en todas las puertas, a estar pendiente, pues cuál es el por qué ella quiere venir a visitarme. Esos fueron nuestros ejemplos. Gracias, Tania. Y entonces ahí entendemos, axiomas quiere decir que están presentes en todo acto de comunicación. Entonces el primero, ojo, ¿no? Todo comunica, no solamente lo que estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, comunicar una mala noticia en el pasillo, estoy diciendo cosas ahí. No solamente estoy comunicando la mala noticia, sino que además le estoy diciendo, no me importa lo suficiente como para llevar a un lugar adecuado para transmitir la mala noticia, ¿no? Por ejemplo, entonces todo lo que se podría leer de esta interacción en este lugar, escoger el lugar, por ejemplo, ¿sí? Y en el segundo caso, miren ahí, contenido no es garantía de mensaje, ni contenido es garantía de comprensión del mensaje. Mismo contenido, te voy a matar, te voy a ir a visitar mañana, mismo contenido. Pero lo que en realidad da la información del mensaje es lo que se conoce como la metacomunicación, la comunicación de cómo debe ser entendido el mensaje. Y ahí viene todo, que es sobre todo comunicación no verbal, tono de voz, ¿sí? La relación, si un desconocido se acerca y me dice te voy a matar, no creo que es un chiste, ¿no? O sea, digo, algo le pasa a esta persona que se acerca y me dice esto. Si mi amiga me dice te voy a matar, eso es lo que uno dice cuando es una expresión más bien coloquial, ¿no? Entonces, ¿cómo lo digo? ¿En qué tono lo digo? Y sobre todo, ¿quién lo está diciendo? ¿Quién está diciendo esto? Influye en la comunicación, influye en el entendimiento del mensaje, ¿sí? Por ejemplo, que es una de las quejas comunes o de las críticas comunes a la interacción mediada ha sido justamente en los momentos de situaciones complejas en gestión del talento humano como despidos, ¿no? Despedir a alguien por la computadora, ¿no? Sentarle al frente de la computadora y decirle, bueno, muchas gracias, hasta luego, ¿no? ¿Qué más estoy comunicando de esto el rato en que escojo, por ejemplo, este dispositivo para comunicarme? O peor, un correo electrónico, ¿no? Peor un correo electrónico, ¿sí? Y se ha dado, ¿no? Me llega el correo electrónico, bueno, muchas gracias, hasta luego. Estoy comunicando más, además del despido ahí, ¿sí? Finalmente teníamos el último ejemplo que era que yo les ponía en estos tres. Las palabras y la selección de las palabras y las construcciones de las frases responden a abstracciones que pueden ser estas generalizaciones, que pueden ser eliminaciones o que pueden ser unas reducciones, ¿no? Unos reduccionismos también, o que pueden ser unas distorsiones. Esto pueden generar problemas de comunicación precisamente porque tienden a o generalizar o a eliminar partes o precisamente a distorsionar, a ver más allá de lo que son, ¿sí? Yo les pedía, escojan una de estas situaciones y comenten un problema de comunicación que se haya dado por ejemplo, todo me sale mal, todo es siempre haces malas cosas, es que nadie me escucha. Entonces, este tipo de nadie en realidad me escucha, o es que todos son las generalizaciones, todos son así, todo el curso es así o no, ¿entienden? Por favor, el último grupo, que era el grupo número 5, ¿no? Ramiro. Sí, nosotros tal vez habíamos puesto como un ejemplo generalista, basándonos en el pensamiento dicotómico o absolutista, tal vez lo que nos ocurrió al inicio, cuando iniciábamos con esto del estudio, la plataforma y el manejo, se nos habían establecido fechas para la entrega de los deberes, de las tareas, y muchos de nosotros tal vez llegamos a pensar, es que no lo vamos a poder hacer, es que no vamos a alcanzar, es que ya no, es que tal vez esto no es para nosotros. Entonces, ese había sido nuestro ejemplo y consenso de todos los miembros del grupo, ¿no? Como un ejemplo generalista más que todo. Ok, y eso influye, miren, una frase luego influye también en un comportamiento, ¿no? Con este pequeño ejercicio que pudimos hacer, en el que pudimos ver los modelos, cómo se aplican los modelos, ¿sí?
entendemos precisamente cómo las construcciones, en este caso las asignaciones de sentido, los niveles de la comunicación o las direcciones de la comunicación, los aspectos influyen en la comprensión de un mensaje y en la comunicación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que los modelos nos proponen? Es formas de entender la comunicación. Entonces, yo puedo entender desde, por ejemplo, el significado que dan las personas, desde estos procesos de abstracción, puedo comprender en los aspectos de la relación y el contenido, puedo comprender en la línea, en la dirección. Es desde donde yo quiero comprender, desde donde me es útil comprender a mí, ¿sí? Entonces, esto es lo que hablamos cuando hablamos de modelos, ¿sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Les pareció que el ejercicio fue útil para aclarar precisamente esto de los modelos y cómo van funcionando? Y de aquí vamos ya a empezar justamente a aplicar, ¿no? Ir revisando la próxima clase. Por favor, avancen con lo de los canales y mensajes de comunicación, porque vamos a hacer ejercicios en los que ustedes sean capaces de escoger adecuadamente según el tipo de información que van a dar, un canal adecuado de comunicación, ¿sí? Entonces, revisen, por favor, avancemos con este recurso, ¿sí? ¿Alguna pregunta antes de continuar? ¿Algo que quisieran tratar, comentar, reforzar? ¿No? Me quedo, entonces, yo iba a conversar con dos compañeras, iba a conversar con Marjorie e iba a conversar también con Natalie. Y si alguien también necesita conversar alguna cosa, te puede quedar unos minutos, ¿sí? Si no, con todos que tengan una buena noche y nos veríamos el día. Jonathan, sí, también podríamos conversar. Alexandra, Paula, les escucho. Ay, creo que algunas personas creo que quieren. César, les escucho. Entonces, antes de. Si es que los demás, si ya necesitan continuar con sus actividades, bien pueden hacerlo. Que tengan una buena noche. Hasta luego y nos vemos el día jueves.